Empezamos entonces con problemas de hidrostática. Primer problema, determine la presión que ejerce el ladrillo de 3 kilogramos al apoyarlo sobre su cara 1 y la cara 2, ¿no? La gravedad la consideramos 10 metros por segundo al cuadrado. Muy bien, aquí vamos a hallar la presión que primero ejercemos al colocar el ladrillo tal como se ve en el gráfico, es decir, sobre la cara 1. Si te fijas, la cara 1 y donde está apoyado ahorita prácticamente son iguales, ¿no? Es un paralelepípedo, entonces los lados opuestos son iguales, ¿no? Entonces, el piso o el techo en este caso es lo mismo, ¿no? La cara 1 y lo que está debajo que viene a ser el piso es lo mismo. Entonces, primero va a estar apoyado en la cara 1 y luego lo vamos a apoyar en la cara 2. Y vamos a ver cómo varía, pues esa presión, si varía o si no varía nada. A lo mejor tampoco no varía nada, ¿no? Entonces, en primer lugar, lo hacemos sobre la cara 1. Ahí podemos ver el ladrillo. Y lo primero que nosotros vamos a darnos cuenta es que el ladrillo tiene una masa de 3 kilogramos. Por lo tanto, si el ladrillo tiene una masa de 3 kilogramos, podemos hallar el peso de este ladrillo, ¿no? Y el peso, no te olvides, el peso del ladrillo o el peso de cualquier cuerpo simplemente se obtiene multiplicando la masa por la aceleración de la gravedad. Entonces, en este caso, el peso del ladrillo lo hallamos simplemente multiplicando 3 kilogramos por la aceleración de la gravedad, que es 10. Es decir, el peso del ladrillo nos da un valor de 30 newtons, ya 30 newtons. Ustedes me dirán, pero ¿por qué hallamos el peso? Porque no te olvides que para hallar la presión que lo voy a poner como PR, ya para que se distinga presión, va a ser igual simplemente a la fuerza que se aplica sobre el área, siendo como condición indispensable que esa fuerza y el área sean perpendiculares. Ojito con eso, la fuerza y el área deben ser perpendiculares. Muy bien. En este caso, el ladrillo, ¿qué fuerza va a ser? El ladrillo no va a hacer fuerza por sí solo, ¿no? Entonces, el ladrillo, la única fuerza que tiene es su peso, ¿te das cuenta? Es su peso. Por lo tanto, nosotros podemos, pues, en el centrito del ladrillo dibujar el peso del ladrillo, ¿no? El peso del ladrillo, que ya sabes que es una fuerza vertical dirigida hacia abajo, ¿ya? Ese peso del ladrillo simplemente va a tener el valor de 30 newtons. Y ese peso del ladrillo, ¿sobre qué área está cayendo? Está cayendo sobre el área que es la base del ladrillo. ¿Y cuánto vale esa área? Fíjate, en otras palabras, ese peso está cayendo sobre esta área, mira, esta área que la vamos aquí a sombrear, ¿ya? Esa área, esa área, ¿te das cuenta? Esa área, sobre esa área. ¿Y cuánto será esa área? Fíjate que el largo es 30 y el ancho es 20. O la base es 30 centímetros si quieres y la altura es 20 centímetros, ¿no? Entonces, el área de un rectángulo, no te olvides, el área de un rectángulo simplemente es base por altura, ¿ya? Base por altura. Muy bien. Pero esto está en centímetros. Si no queremos hacernos problemas, desde el comienzo podemos cambiarlo a metros, por ejemplo. Yo sé pues que 30 centímetros, ¿no? 30 centímetros, si lo paso a metros, simplemente lo divido entre 100 y quedaría 0,3 metros, ¿no? Igual, ¿no? 20 centímetros, quedaría como 0,2 metros, ¿no? Por lo tanto, para hallar el área, simplemente tendría que multiplicar la base, que es 0,3, digamos, por la altura, que es 0,2, ¿no? Ya está en metros, ¿te das cuenta? El área, por lo tanto, será igual, 3 por 2 es 6, pero como hay dos decimales, va a salir pues 0, y dos decimales, o sea, 0, y ahí recién le pones el 6 para que sean los dos decimales, ¿qué cosa? Metros cuadrados, ¿ya? Metros cuadrados. Es bueno decirte que si por A por B lo haces en centímetros, tampoco es un drama, ¿ya? Simplemente fíjate, el área sería igual a 20 por 30 o 30 por 20, como tú quieras, ¿no? 30, digamos, por 20, ¿ya? Por lo tanto, el área va a ser igual a 600 centímetros
cuadrados. Luego, esos 600 centímetros cuadrados hay que pasarlo a metros cuadrados. Para eso, tienes que tener la equivalencia de metro cuadrado a centímetro cuadrado. Pero esto es muy sencillo, fíjate. Fíjate, tú sabes que un metro tiene 100 centímetros. Centímetro viene de 100, ¿ya? Y 100 centímetros, si quieres, lo ponemos como 10 al cuadrado. Ya, bueno, lo ponemos como 100. 100 centímetros, o también lo has podido poner como 10 al cuadrado, ¿no? Pues bien, si tú quieres saber la equivalencia de un metro cuadrado a centímetro cuadrado, simplemente elevas al cuadrado el metro para que quede metro cuadrado y elevas al cuadrado el 100 centímetros para que quede centímetro cuadrado. Y como te puedes dar cuenta, quedaría que un metro cuadrado, ¿no? Equivale. Y aquí 100 al cuadrado, pues pones el 100 y le aumentas dos ceritos, o sea, quedaría 10.000, ¿qué cosa? Centímetros cuadrados. O si tú quieres, 10 a la 4 centímetros cuadrados. Esa es la forma que tienes la equivalencia automáticamente de metro cuadrado a centímetro cuadrado. Lo mismo puedes hacer con metro cúbico, por ejemplo, ¿no? Igualito, ¿ya? Listo. Teniendo esa equivalencia, ya podemos pasar los 600 centímetros cuadrados a metros cuadrados. ¿Cómo? Con nuestras equivalencias normales, ¿no? Tú agarras y dices 600 centímetros cuadrados. Voy a pasar a metro cuadrado. Multiplico por un factor de conversión. Un factor de conversión. Tú quieres que se vaya a centímetro cuadrado, pones ahí centímetro cuadrado. Y quieres que acá arriba aparezca metro cuadrado, pones metro cuadrado. Este es un metro cuadrado. ¿A cuánto equivale en centímetros cuadrados? A 10.000, ¿no? Acá si quieres le pones 10.000. Como te puedes dar cuenta, hubiera sido mejor trabajar con potencias de 10, ¿no? Pero bueno, ya lo hicimos así. Aquí se van dos ceritos y aquí se van dos ceritos. ¿Y qué es lo que queda? Obviamente centímetro cuadrado con centímetro cuadrado también se va. Y te queda 6 sobre 100, ¿qué cosa? Metros cuadrados. ¿Y cómo se lee esos? 6 centésimos, ¿sí o no? 6 centésimos. Escríbelo como decimal, 6 centésimos. ¿Cómo se escribe 6 centésimos? 0,06 metros cuadrados, ¿ya? O divides pues 6 entre 10 y te va a salir 0,06, ¿ya? Fíjate, lo mismo, solo que si nosotros al comienzo hacemos la conversión de centímetro a metro, no sé, nos obviamos pues todo ese problema, ¿no? Todo ese problema que definitivamente se hace más largo y hay más, digamos, peligro de que caigas en un error, ¿no? Muy bien. Ahora ya podemos hallar entonces. Ahora ya podemos hallar la presión, ¿no? ¿Te acuerdas? Presión entonces, ¿no? Vamos a hallar la presión. Presión simplemente es igual a la fuerza sobre el área. Fíjate que esa fuerza y el área son perpendiculares, ¿ya? ¿La fuerza cuánto es? 30 newtons es el peso pues del ladrillo, 30 newtons. ¿Y el área cuánto es? 0,06, ¿ya? Listo. ¿Y cuánto es 30 entre 0,06? Esto simplemente sale 500. 500. La fuerza se mide en newton, está en newton, y el área hemos dicho que es metro cuadrado. ¿Y qué cosa es el newton sobre metro cuadrado? Eso tiene un nombre, ¿no? Es la unidad de presión, o sea, 500, ¿qué cosa? Pascales, ya 500 pascales. Fíjate entonces que cuando el ladrillo está apoyado sobre la cara 1, ¿no? La presión que ejerce el ladrillo sobre esta cara es 500 pascales. Esa presión es ejercida única y exclusivamente por el peso, pues, ¿no? Por el peso que se distribuye en toda el área 1. Ahora vamos a analizar el área 2. El área 2, fíjate, viene a ser esto. Esto es el área 2, ¿ya? Esto es el área 2. Fíjate, el ladrillo simplemente lo ponemos de manera, digamos, vertical y ahora se va a apoyar en el área más pequeña, ¿no? En el área que corresponde al ancho, que es 10 centímetros, ¿no? Por el largo, digamos, o no sé cómo querramos llamarle, pero esto viene a ser 10 centímetros. Y esto de aquí viene a ser 20 centímetros, ¿no? Este es el área donde ahora se va a apoyar, ¿ya? Ese es el área, ¿no? Que, como puedes ver, ahora lo vamos a parar, pues el ladrillito, no lo vamos a parar. Muy bien, calculemos dicha área, por acá lo hacemos, ¿ya? El área, simplemente dijimos que era igual a la base por la altura, ¿no? Base por la altura. Ahora
números involucrados son 10 centímetros y 20 centímetros. Pero estos 10 centímetros no te vas a olvidar que es 0,1 metro. 10 entre 100 es 0,1 metro. Y 20 centímetros simplemente es 0,2 metros, ¿ya? Entonces aquí ponemos 0,1 por 0,2. Y 2 por 1 es 2 nomás, pero con dos decimales. Entonces 0,02, ¿qué cosa? Metros cuadrados, ¿ya? Bien, para hallar la presión entonces, como puedes ver, el peso siempre se va pues hacia abajo, no está dirigido hacia abajo y el peso no varía, sigue siendo 30 newtons porque el peso simplemente depende de la masa, ¿no? Y de la aceleración de la gravedad. Y la masa sigue siendo 3 kilogramos, por más que el ladrillo lo pongas vertical, horizontal o de la forma que tú quieras, la masa es la misma, ¿ya? Y la gravedad también no varía, pues es la misma, ¿no? Entonces, la presión, en este caso la presión va a ser igual a la fuerza sobre el área. Como ves, el peso y el área son perpendiculares entre sí. Entonces, esta fuerza es 30 newtons y el área ahora es 0,02. Y como te puedes dar cuenta, aquí la presión sale 1500 newton sobre metro cuadrado. O mejor, 1500 pascales. Fíjate que la presión se triplicó. ¿Qué pasó aquí? O sea, que la presión no es la misma. No, porque la presión depende del área. Fíjate que la presión es fuerza partido área. Quiere decir que a mayor área, menor presión. Pero a menor área, mayor presión. Y ahora el área es más pequeña. ¿Te has dado cuenta? El área es más pequeña. Entonces, mientras el área sea más pequeña, la presión aumenta, aunque la fuerza sea la misma. Aunque la fuerza sea la misma, la presión aumenta, ¿ya? Muy bien. Bienvenido entonces a los problemas de presión. Siguiente problema. Determine la presión que ejerce el bloque de 10 kilogramos sobre la superficie del plano inclinado. La gravedad, 10 metros por segundo al cuadrado. Y ojo, el área del bloque es 20 centímetros cuadrados. 20 centímetros cuadrados, ¿ya? Muy bien. A ver, como el problema anterior, ¿quién va a ejercer aquí la presión? La presión, ¿te acuerdas? Una de sus fórmulas es fuerza sobre área y esa es la que vamos a aplicar aquí, ¿no? Entonces, fuerza sobre área. ¿Qué fuerza va a haber aquí? La fuerza la va a originar el peso. La fuente de origen de la fuerza es el peso, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es graficar el peso. Fíjate, aquí hemos graficado el peso. Y si calculamos dicho peso, ¿no? Si calculamos dicho peso, no te olvides que el peso simplemente es igual a la masa por la aceleración de la gravedad. La masa es 10 y la gravedad también es 10. Por lo tanto, el peso en este caso me va a salir 100 newtons. O sea que este peso tiene el valor de 100 newtons, ¿ya? 100 newtons. Ese es el peso que va a originar la presión. Es el origen de la presión, sí, pero no son los 100 newtons los que van a originar presión, porque no te olvides que ese peso se descompone en una componente paralela al plano inclinado y en una componente perpendicular al plano inclinado. Y aquí vemos cómo quedaría, fíjate, la componente paralela al plano inclinado, ¿no? Ahí la puedes ver, ¿no? Ahí estamos poniendo un poco. Y la componente perpendicular al plano inclinado, ¿no? Perpendicular al plano inclinado. El ángulo, fíjate, si este es el ángulo 1, este es el ángulo 2, en este ángulo es el que viene a ser 37 grados. En el capítulo de estática es donde explicamos ampliamente cómo sale este ángulo, ¿no? Por lo tanto, como este peso hemos dicho que es 100 newtons, esto es 100 newtons, esto vale 100 por el coseno de 37, es el lado que es adyacente, y este vale 100 por el seno, de 37 grados, ¿no? Pues bien, ¿cuál de esas dos componentes va a ejercer presión?
¿Cuál ejerce presión? Obviamente la que es perpendicular al plano inclinado, porque no te olvides que este peso, este cuerpo está haciendo presión, pero sobre la base que se apoya, ¿no? Y la base que se apoya, fíjate, es pues paralela al plano inclinado. Esta es la base que se apoya, ¿no? Esa es la base, ¿no? Entonces, eso es paralelo al plano inclinado. Por lo tanto, 100 coseno de 37 es la perpendicular al plano inclinado. Calculemos cuánto es 100 coseno de 37, ¿no? Coseno de 37 grados, ¿no? Entonces 100 y el coseno de 37 tú sabes ya que es 4 quintos, ¿no? Entonces acá quinta 1, quinta 2, queda 20, 20 por 4, 80 newtons. Estos 80 newtons son los que están haciendo la presión, los que van a originar la presión en esa área de 20 centímetros cuadrados. Pero con el área también tenemos problemas porque es centímetro cuadrado y tiene que estar en metro cuadrado. Pero felizmente ya vimos en el problema anterior la conversión, ¿no? Es bien fácil, ¿no? Entonces tú simplemente dices, un metro equivale a 20 centímetros, ¿no? Entonces, perdón, tú simplemente dices, un metro equivale a 100 centímetros, ¿sí? 100 centímetros. Entonces, si elevas al cuadrado el metro, los 100 centímetros también los elevas al cuadrado. Y te quedaría que un metro cuadrado equivale a 10.000 centímetros cuadrados, no sea 100%, o sea, al 100 le agregas dos ceritos y queda 10.000 centímetros cuadrados. Por lo tanto, al pasar 20 centímetros, simplemente tendríamos que hacer 20 centímetros cuadrados, lo multiplico por el factor de conversión, ¿no? Y digo, yo quiero que se vaya centímetro cuadrado, pongo centímetro cuadrado abajo, no en el denominador. Y arriba pongo metro cuadrado porque yo quiero que eso quiero que aparezca. Entonces pongo el factor de conversión y pongo, ¿no? Centímetro cuadrado abajo porque yo quiero que se simplifique y arriba en lugar de centímetro cuadrado yo quiero que aparezca metro cuadrado. Y la equivalencia es que un metro cuadrado equivale a 10.000 centímetros cuadrados, ¿no? Como ves, se va un cerito y lo que queda es 2 milésimos, ¿te das cuenta? 2 milésimos de metro cuadrado, porque obviamente los centímetros cuadrados también se van, ¿no? 2 milésimos centímetro cuadrado. ¿Y cómo se escribe 2 sobre 1000? Eso se escribe como 0,002, pues, ¿no? ¿Qué cosa? Metros cuadrados. Listo. Ya tengo el área. Esto es el área, fíjate, que simplemente es una conversión. Y esto es la fuerza que va a producir la presión, ¿no? Que es 80 newtons. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Simplemente hallar la presión. Presión simplemente es igual a fuerza sobre área, ¿no? La fuerza, ¿cuánto es? 80 newtons. El área, ¿cuánto es? 0,002, ¿no? Esto sale 40.000, ya sabes que lo que va a dar es Pascal, ¿no? Es decir, Newton sobre metro cuadrado. Esto mismo tú lo puedes escribir simplemente como 40 y en vez de estos tres ceros que le vas a poner, el prefijo kilo, ya kilo Pascal, 40 kilopascales o 40.000 pascales, ¿no? Como tú prefieras. Problema. Determine la presión que ejerce el fluido en el fondo, o sea, en el fondo de ese recipiente, ¿no? Y la fuerza hidrostática que actúa sobre la moneda de 4 centímetros cuadrados de área. Ah, caramba. Quieren que hallemos la presión en el fondo, pero quieren que también hallemos la fuerza hidrostática, o sea, la fuerza que actúa sobre esa moneda que tiene 4 centímetros cuadrados de área, ¿ya? En primer lugar, vamos a hallar la presión en el fondo, ¿ya? Vamos a mover este gráfico un poquito a la izquierda y listo, mira. La presión de un fluido, ¿ya? Aquí ya es un problema de fluidos, ¿no? La presión de un fluido, la presión hidrostática, solo depende de su profundidad, ¿ya? Entonces la presión va a ser igual a la densidad de líquido, por la aceleración de la gravedad y por la profundidad que la ponemos como altura en este caso. No te olvides que el líquido es agua, la densidad del líquido
es en el sistema internacional, es 1000 kilogramos por metro cúbico. No te vas a olvidar ese dato, ¿ya? Entonces, reemplazando, la presión hidrostática simplemente va a ser igual a la densidad del líquido. Dijimos que la densidad del agua es 1000, la gravedad que es 10 y la altura o profundidad que es 0,8, ¿ya? Por lo tanto, la presión hidrostática en el fondo es 10 por 0,8 es 8, 8 por 1000 es 8000, ¿no? ¿8000 qué? 8000 pascales, ¿no? Esa es la presión en el fondo, ¿ya? 8000 pascales. Esa es la presión que nosotros tenemos en el fondo. Luego el problema me dice que hay la fuerza hidrostática que actúa sobre esa moneda. Fíjate que el espesor de la moneda lo vamos a despreciar, ¿ya? Pero lo que te está pidiendo el problema básicamente es qué fuerza hay acá, qué fuerza está actuando sobre esta moneda, ¿ya? ¿Qué fuerza? ¿Cuál es la fuerza que actúa sobre esa moneda, ¿no? Fuerza hidrostática, o sea, la fuerza por culpa del agua, ¿ya? ¿Qué fuerza por culpa del agua está actuando sobre esa moneda? Muy bien, para eso fíjate, ¿no? Si ya me dicen fuerza, entonces yo pienso en la primera fórmula, la que hemos estado usando, presión es igual fuerza sobre área. Si de aquí tú despejas fuerza, te queda que la fuerza simplemente es igual, esta área que está dividiendo pasa multiplicando y queda la presión sobre el área. ¿Y cuál es la presión que hay en el fondo de ese recipiente? La acabamos de hallar. La presión es 8000 pascales. ¿Y el área de la moneda? El área de la moneda, 4 centímetros cuadrados. Entonces, 8000 pascales hay que multiplicar por el área que es 4 centímetros cuadrados. Pero no te olvides que yo ya sé que centímetro cuadrado no puedo trabajar con centímetro cuadrado. Entonces hay que pasarlo a metros cuadrados, ¿ya? Pero eso ya tú lo sabes, ¿no? Multiplicas por un factor de conversión. Multiplicas por un factor de conversión. Quieres que se vaya a centímetro cuadrado y que en su lugar aparezca metro cuadrado, ¿no? Y tú dices, un metro cuadrado equivale a 10.000 centímetros cuadrados o 10 a la 4, ¿no? Se va y queda 4 sobre 10.000. Y 4 sobre 10.000 sería pues 0,0004, ¿qué cosa, no? Metros cuadrados. Ese es el área, ¿ya? Ese es el área. Muy bien. Por lo tanto, la fuerza que actúa sobre la moneda, fíjate tú, es igual a la presión, que es 8000 pascales, por el área, que es 0,0004, ¿ya? Ese es, ¿no? Entonces la fuerza simplemente va a ser igual a 3,2. ¿Y en qué sale la fuerza? En newtons, pues, ¿no? 3,2 newtons. O sea, sobre la moneda está actuando una fuerza de 3,2 newtons. Decimos fuerza hidrostática porque esa fuerza está siendo originada por el agua, ¿no? Está siendo originada por el agua. Por eso le decimos fuerza hidrostática. ¿Listo? Problema. Determine la presión que actúa en el fondo del recipiente si además sabemos que la presión atmosférica es 100 kilopascales, o sea, 100.000 pascales, y la densidad del aceite es 0,75 gramos por centímetro cúbico, ¿ya? Gramos por centímetro cúbico. Muy bien. Vamos a ver entonces. Queremos hallar la presión en el fondo. La presión en el fondo va a ser originada, primero, por esta columna de agua. Esta columna de agua va a originar presión en el fondo. Esta columna de aceite también va a originar presión en el fondo, ¿no? Presión en el fondo. Y el aire, por eso me da la presión atmosférica, ¿ya? Este aire también va a originar presión en el fondo. O sea, son tres las causas de la presión en el fondo. Y fíjate que la presión del aire ya la tengo, 100 kilopascales, dice, ¿no? La presión del aire ya la tengo, pero no tengo la presión del aceite ni la presión del agua, ¿ya? Pues bien, calculemos en primer lugar la presión del agua, ¿ya? La presión del agua. Para esto, ¿qué fórmula voy a aplicar? Voy a aplicar pues la fórmula, como son fluidos, voy a aplicar la fórmula de la presión hidrostática, que es igual a la densidad del líquido por la gravedad
y por la profundidad o altura, como tú quieras llamarle, ¿ya? Listo. Para el agua, densidad de líquido, ya hemos dicho que es 1000. 1000. Por la gravedad, 10. Y por la altura del agua, fíjate que es 1,2, ¿ya? 1,2. Por lo tanto, la presión que ejerce el agua va a ser igual a 1,2 por 10. ¿Cuánto sería? 12, ¿no? 12. Y 12 por 1000, 12.000 pascales, ¿ya? 12.000 pascales. O si tú quieres, 12 kilopascales. Listo, 12 kilopascales. La presión del aceite. La presión del aceite. Listo, esto va a ser igual a la densidad del aceite. A ver, vamos al dato. La densidad del aceite es 0,75, fíjate, la densidad del aceite es 0,75. No te olvides que la forma práctica de pasar los gramos por centímetro cúbico a kilogramo por metro cúbico, ¿ya? Tiene 0,75, ¿no? Gramo por centímetro cúbico, y quieres pasarlo a kilogramo por metro cúbico, simplemente multiplicas por 1000, así de fácil. ¿Y cuánto es 0,75 por 1000? 750. ¿750 qué? Kilogramos partido metro cúbico. Ya está automáticamente en kilogramos por metro cúbico, ¿ya? Entonces 750 kilogramos por metro cúbico. Volvemos a nuestro cálculo y sería densidad del aceite, 750. La gravedad, 10. Por la altura del aceite. La altura del aceite o profundidad del aceite es 0,8, ¿ya? Por lo tanto, la presión del aceite es igual a 750, hemos dicho, por 10 y por 0,8, ¿no? 6000 pascales, 6000 pascales, y esto simplemente es 6 kilopascales, ¿ya? 6 kilopascales, listo. Y no te olvides que la presión total, entonces, la presión total que hay en el fondo, la total, ¿ya? La total, simplemente es igual a la presión atmosférica más la presión del agua o del aceite, ya, más la presión del agua, ¿ya? Eso es la presión total, pues, que hay en el fondo, ¿no? Por lo tanto, como los hemos puesto todo en función de kilopascales, vamos a ponerlo en esa unidad, ¿ya? La presión total, entonces, va a ser igual. La presión atmosférica es 100 kilopascales, más la presión del aceite es 6 kilopascales, más la presión del agua es 12 kilopascales. Por lo tanto, ¿cuánto saldrá esto? 6 y 12 son 18, ¿no? Y 18 más 100, 118 kilopascales. Esa es la presión total que hay en el fondo. Entonces, fíjate, ¿no? Las presiones se suman también, no son sumativas, ¿ya? Se suman. Un buzo se encuentra a 50 metros de profundidad y además la presión atmosférica, como ya nos lo dijeron en el problema anterior, es 100 kilopascales. Determine la presión que actúa sobre dicho buzo en newton por centímetro cuadrado. Ojo, la densidad del agua del mar es 1,2 gramos por centímetro cuadrado. No te vas a olvidar que esta densidad del agua del mar, que es 1,2, yo simplemente la multiplico por 1000. ¿Y cuánto saldría esto? 1200. ¿1200 qué? Kilogramos sobre metro cúbico, ¿ya? Y arreglado el asunto de la conversión, ¿ya? Ya la tengo en kilogramos sobre metro cúbico. Bien, hagamos un gráfico al respecto. Igualito que el problema anterior. Hay una presión del agua que tiene que ver con esos 50 metros de profundidad, ¿ya? Esa es la presión del agua que soporta el buzo. Pero además acá hay una presión atmosférica que también pues, el buzo la está soportando, que en realidad todos la soportamos, ¿no? Pero claro, alguien se mete dentro del agua, también soporta eso, porque esa presión atmosférica está encima del agua, ¿ya? Listo, entonces aquí le vamos a poner, esta es la presión atmosférica y esta es la presión, pues, del agua, ¿no? Del agua. Ya está. Listo. La presión atmosférica ya la tenemos, 100 kilopascales, ¿no? Lo único que hay que hallar es la presión del agua. Y tú sabes que la presión hidrostática se halla con la fórmula, ¿no? La presión hidrostática se halla con la fórmula densidad de líquido, ¿ya? Por la gravedad
y por la profundidad o la altura, ¿no? Entonces la presión hidrostática es igual. Es de la densidad de líquido, agua de mar. Me dijeron que era 1200, ¿te acuerdas? La densidad de líquido es 1200. Hicimos la conversión incluso, ¿no? 1200. Por la gravedad, 10. Y por la altura, que es 50, ¿ya? Por lo tanto, la presión hidrostática, en este caso, la presión debida solo al agua será 600.000 pascales. O sea que la presión del agua, ahora si la ponemos así como agua, sería 600 kilopascales, ¿ya? 600 kilopascales. Muy bien. Pero quieren la presión total en el buzo. Ah, la presión total en el buzo, la presión total en el buzo va a ser igual a la presión atmosférica más la presión del agua, ¿sí? La presión del agua. O sea que estamos hablando de 100 kilopascales más 600 kilopascales. En otras palabras, estamos hablando de 700 kilopascales que está soportando el buzo, ¿ya? 700 kilopascales. Si me harían el área del buzo, el área de su espalda, sus piernas, ¿no? Y me irían y me preguntarían qué fuerza hidrostática está actuando sobre el buzo, de verdad que nos asustaríamos, no nos asustaríamos y veríamos que sumergirse a 50 metros de profundidad es cosa muy seria, que muy pocas personas en realidad lo pueden hacer, ¿no? Muy pocas personas con una preparación extraordinariamente grande y buena para el acontecimiento, ¿no? Muy bien, con esto terminamos la primera parte y después vamos a continuar en un próximo video con los otros problemas que faltan para el nivel 1, ¿ya?